La Cámara de Comercio e Industria de Andújar informa. Un programa de periodicidad quincenal que se emite los jueves a las 7 de la tarde en Radio Andújar. Su objetivo, informar a empresarios y comerciantes de las noticias y novedades que les puedan interesar, al tiempo que ir conociendo el entramado comercial de nuestra ciudad y a sus protagonistas. La Cámara de Comercio e Industria de Andújar informa. Señoras, señores, bienvenidos, bienvenida. Buenas tardes, en directo Radio Andújar, 7 de la tarde. Y además bien acompañados. Ahora les presentaré a los invitados, Javier y Olga. Olga y Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. Supongo que sabéis a lo que venís, a un programa que se llama La Cámara Informa, y como dos genuinos representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, y por aquello de, además, no añadir apellidos, porque la gente os conoce más que de sobra, lógicamente vamos a comenzar a hablar desde una perspectiva, digamos que absolutamente profesional. Es decir, estamos hablando con dos personas que tienen una alta responsabilidad en la Cámara, en el vivero, en la antena local y en el propio centro comercial, y que de lo que se trata, que es, no tiene otra finalidad, el programa, la de proyectar el trabajo, la dinámica diaria de la Cámara de Comercio. A mí me gustaría fundamentalmente empezar de lleno, porque yo creo que el asunto que nos trae esta tarde aquí a la radio para comentárselo a la audiencia es lo suficientemente interesante como para que efectivamente le dediquemos la media hora larga que suele durar este programa. Así que la noticia la conocimos hace unos días cuando se produjo la firma, que además estuvo, en fin, fue muy interesante, porque el propio presidente de la Cámara, don Eduardo Criado, lo dijo tajantemente. Hemos dado un paso de gigante en el interés de la Cámara por el empresariado de Andújar, y lo hemos conseguido. Por fin, como intermediarios que somos, o intermediarios únicos que somos del registro mercantil de Jaén, la Cámara se va a responsabilizar de que el empresario desde aquí pueda solventar los obligados encuentros que tiene que hacer, las visitas que tiene que hacer al registro mercantil en Jaén, y por tanto nosotros, como una gran gestoría, la aproximación la hacemos desde una perspectiva muy profesional y vamos y venimos con toda la documentación. Sí. Yo creo que, por resumir, Olga... Sí. Sí, ¿no? Ya vamos añadiendo, tanto tú como Javier, le vamos añadiendo los pormenores, los matices, porque yo supongo que entre el empresariado habrá habido un interés, en fin, suficiente, cuando menos, para saber más de ese acuerdo al que habéis llegado vosotros con el registro mercantil. Sí, la idea, bueno, pues surgió porque muchos empresarios manifestaban pues su problema, o lo que tardaban, el tiempo que perdían en el registro mercantil, sobre todo en época de presentación de las cuentas anuales y de los libros. Y bueno, por probar, pues vamos a ver si podemos acercar este servicio del registro mercantil aquí a Andújar, facilitándole a los empresarios esas gestiones que tienen que hacer y que son obligatorias con el registro mercantil. Y nos dirigimos nos pusimos en contacto con la titular del registro mercantil, Belén López, a la que le tengo que agradecer pues la atención que nos prestó desde el primer día, y su amabilidad y su disposición a la hora de hacer el convenio y todo. Ha estado, bueno, pues muy bien. Eso agradecido es de agradecer. Y bueno, pues las conversaciones que se tuvieron se manifestaron pues en la firma de un convenio que se realizó a mediados de noviembre. Lo que pasa es que no le habíamos dado publicidad, porque primero teníamos que formar a las personas, claro, que iban a hacer, que iban a desarrollar pues todas las gestiones. Y una vez que ya hemos hecho todos los trámites, lo tenemos todo preparado, le hemos procedido a darle la difusión y a dar a conocer la firma de este convenio. A partir de ya se pueden presentar en la Cámara de Andújar, en el vivero y en la antena, la documentación que deben presentar en el registro mercantil. No solamente la documentación obligatoria, como
libros, cuentas anuales, escritura. Sí, los cierres de ejercicio, eso sí, suele ser por ejercicio, junio, creo que recordar que era, ¿no? En abril y en abril, julio. por ahí era, en abril sí. y julio. Ya acordaremos unas fechas previas en estas épocas que son cuando hay presentaciones masivas para que no se acumulen en el registro mercantil y facilitar tanto la labor de uno y de otro para la presentación de los libros. Pero aparte de eso, bueno, pues se pueden presentar la escritura, se pueden solicitar certificaciones, notas simples, también todos los documentos que sean inscribibles en el registro de bienes muebles, no solamente en el de registro mercantil, sino también en el de registro de bienes inmuebles. Y además, bueno, dentro de este convenio, pues también se contempla la realización de talleres, de seminarios y conferencias que tengan, bueno, interés, que sean de interés y que estén relacionados, y que lógicamente. estén relacionados. Y bueno, pues sí se nos pedía o solicitaba desde el registro mercantil que promoviésemos la presentación telemática de las cuentas anuales. Y bueno, pues porque facilita mucho. Naturalmente, no se puede comparar hoy, no se puede comparar el papeleo con un pen de eso y se lleva ese, de momento lo analizan y se facilitan mucho las cosas. Cuéntanos un poco, Javier. ¿Es complicado, no es complicado para el empresario que necesite, que tenga, que se la ha visto siempre con el tener que ir a Jaén y perder un día allí, bueno, un día no, en este caso una mañana? Ahora, ¿en qué percibe él enseguida, además, que se le facilitan enormemente la presentación de ese tipo de documentos? Hombre, sobre todo el no perder el tiempo, el tener que hacer el viaje, el tener que estar, en fin, perdiendo, o no perdiendo, pero el tiempo sobre todo. Y luego que si hay algún documento que falta o no falta, digamos que también nosotros hacemos una revisión previa, porque como somos los que en principio vamos a presentarlo, si hay algún documento que falta, alguna fecha que no se cumple, avisar, pues todo eso también estaría de alguna manera cubierto. Claro, porque cuando se va allí no hay ningún vuelva usted a redactarlo, a rehacerlo, porque está mal. Ya cuando va totalmente terminado. Va totalmente bien, todo presentado bien, sí. En fin, con una primera revisión, con los documentos que hacen falta, en fecha, en plazo, en tiempo y forma, que se suele decir. Muy bien. Bueno, pues entonces volvemos de nuevo a Olga y vamos a recuperar lo que, bueno, que por otra parte lo hemos perdido, porque el hilo del registro mercantil lo quiero muy interesante. Cuéntanos, por ejemplo, Olga, ¿se ha notado que el empresariado ha respondido, lo ha entendido como algo beneficioso para ellos y ha empezado ya a reclamar los servicios vuestros? Sí ha habido ya alguna solicitud. Aunque lo gordo se producirá a partir del mes que viene. A partir del mes que viene, es que lo presentamos pues hace una semana, pero sí ha habido ya por parte de algún empresario pues el requerimiento de estos servicios. Por lo que yo sé, normalmente este tipo de tareas se le encomienda fundamentalmente gestorías y que son las que suelen no entregar la documentación, pero sí hacer todo el papeleo, la documentación y demás. Sería interesante, por tanto, que nosotros le explicáramos también a los posibles personas interesadas en la tramitación de la documentación en qué condiciones tienen que llevar esos documentos, con el fin de que vosotros se los termináis, los tienen que llevar terminados, porque Javier, por ejemplo, decía hace un momento que lo que hacen es que evidentemente lo valoran, comprueban si hay o no hay algún defecto de forma, le falta algún dato, con el fin de que cuando llegue la documentación a Jaén no vuelva de nuevo al origen, con el fin de que se le solucione, se le arregle un problema que tenga. Entonces, ¿en qué estado tienen que llevar la documentación? En principio la tendrían que llevar como si fuese completa al registro mercantil. Igual. O sea que ya tiene que haber pasado con el notario, en fin, todo ese tipo de cosas. Claro, ¿no? Claro, es como si fuese para inscribirla en el registro mercantil. Lo que pasa es que cuando lleguen a la Cámara no tendrán entrada el mismo día que llega a la Cámara, sino el día que nosotros lo llevamos al registro mercantil, porque nosotros no somos una delegación, sino que las empresas nos habilitan y el registro mercantil nos habilitan para hacer esas gestiones, ¿vale? Entonces sí, lo que sí haremos es revisarle la documentación que presenta antes de llevarla al registro mercantil para ver si tiene algún defecto. ¿Y se consigue hacerlo en el día? ¿Vais y volvéis ya con la documentación terminada o no? Lo que haremos depende de si se presenta a última hora de la mañana, será al día siguiente. Si no, en el mismo día se quedará
se quedará hecho todo. Eso es un servicio que hay que pagar, lógicamente. Sí. ¿Podemos hablar de tarifas o no es necesario? No sé si vale la pena. En principio se ha puesto una tarifa de 10 euros pues por cualquier tipo de documento. Que si cambiamos lo que decía Javier, lo que decías tú, el tiempo que se pierde, claro, el coche, el seguro, el combustible, el peligro de la carretera y todo el día echado por alto, lógicamente es un dinero que, como dice la gente en la calle y sobre todo en Andújar, es un dinero que se da besado. Sí, sobre todo más que por el desplazamiento, por el tiempo que a lo mejor el trabajador invierte allí, que no está realizando, está dejando de hacer otras funciones que pueden ser de más interés para la empresa. Y aparte de eso, yo lo que noto es que tiene el empresario tiene la seguridad de que su documentación, cuando le den lo que hay aquí, le den el visto bueno por parte de vosotros, por parte de la Cámara, tiene la seguridad de que está todo perfectamente claro. Después es la titular del registro mercantil la que tiene que revisar para comprobar. Sí, pero que será muy difícil que no, porque vosotros efectivamente os habéis especializado en el tratamiento de esa documentación. Exacto. Y que cuando llegue no va a tener problemas. ¿Dónde se puede dirigir? Se puede dirigir a la antena local, al vivero y en la propia Cámara. Aunque las personas responsables de este proyecto, las personas que se han formado son Ana López y Antonio Álvarez, son los que van a llevar directamente el registro mercantil, pero sí podrán presentar en el vivero la documentación y en la antena sobre todo para facilitar y no se tengan que desplazar, aunque son ellos los que realmente, pues llevan el tema. Muy bien, pues con tu permiso te vamos a dejar descansar un poquito y nos vamos a ir con Javier. Muy bien. Porque tenemos que hablar, además de que ya hemos hablado del registro mercantil de empleo. Tú eres en la Cámara eres el hombre del empleo. Se podría decir así. Y sí, yo recuerdo así. Que la última vez que estuviste aquí en tu casa, yo recuerdo que me hablabas de una serie de programas y en qué condiciones se encuentran ahora, porque según tengo entendido se acaban de empezar de nuevo, ¿no? En este ejercicio, en el 2012. Cuéntanos un poquito. Sí, correcto. Bueno, siempre los programas suelen empezar a final de cada año. Lo que pasa es que este año había un pequeño, retraso, porque estaban, acomodando un poco a normativa nueva, normativa estatal. Entonces, cuando suelen empezar, que es sobre noviembre, diciembre, este año se ha retrasado casi ya a finales de enero, pero sí, ya están a pleno funcionamiento los programas que tenemos en la Cámara de Comercio de Andújar, programas de empleo. Y yo creo que este año se ve que como está la crisis o cómo está, hace más falta apoyar tanto a los desempleados como a las potenciales empresas que los que podrían contratarlos, pues bueno, digamos que han hecho un esfuerzo y sí que nosotros también tenemos más oportunidades y más posibilidades en cuadrar de estos programas de empleo. Programas de empleo que lleve la Cámara, pues bueno, aparte de cursos de formación que tenemos este año concedidos, yo creo que por lo menos que tenga yo conocimiento más que nunca, más cursos de formación. Aparte, programas de empleos propiamente dicho, el programa EPES, que es el programa en principio, no sé si denominarlo estrella, por lo menos en cuanto a la cantidad. Yo lo denominaría estrella, efectivamente, por las posibilidades que Correcto. tiene después de conseguir un puesto de trabajo la persona que accede a él. Por cómo está estructurado, por la mecánica que tiene, cómo funciona y por el número de usuarios que pueden usar de este programa, pues sí que y por la cantidad de dinero que se emplea, sí que podría ser estrella o no sé, o por lo menos entre comillas decirlo. Y luego aparte otros programas que son paralelos o complementarios al programa EPER, SIAP, que lo llevamos nosotros directamente en Cámara, que son acciones experimentales también para conseguir ya directamente no solo la formación, sino tratar de incentivar la contratación de las personas que vayan a formar parte de este programa. Entonces pues uno sería complementario con el otro. Y si tenemos que condensarlo todo y ponerle un número, tanto en las conferencias, los cursos, el EPET, ¿qué oferta? Porque me da la impresión de que es una gran oferta, un gran trabajo de la Cámara. Bueno, si quieres, efectos cuantitativos, sí. En realidad es cierto que nosotros tenemos un determinado número de práctica o de número de usuarios que efectivamente pueden hacer uso de este programa. Lo que pasa es que en principio ese número no tiene un nombre. Digamos que a cada práctica pues pueden acceder, o por lo menos tratar de acceder, más de uno y más de dos y más de tres. Entonces, pues bueno, aunque el número de práctica está por encima de la centena, ya es importante. 120
práctica, 118, pasos correctos. Pues bueno, aparte de que se, digamos que se realice efectivamente esa práctica, pues hay gente que puede haber accedido a ella y si no entra en esta resolución, pues puede estar pendiente para una próxima resolución o incluso hacerlo en otra, digamos, en otra entidad, que no hace falta tampoco que sea exclusivamente que lo hagan con nosotros. Y luego, en cuanto al programa SIAP, de acciones experimentales, también tenemos un número, digamos, mínimo de contrataciones a las que tenemos que llegar. Y luego acceder al programa, pues bueno, ahí no hay un número determinado. Pueden acceder cuantas más personas, cuanta más gente, en fin, que cumpla los requisitos, que cumpla las condiciones que hay para entrar al programa. Se vería, se formaría, ver la potencialidad que tiene cada persona de entrar en determinadas empresas. Y entonces ya se formalizaría la contratación de esa persona. No sé si he contestado. Sí, creo que sí, pero lo que pasa es que como por el interés, evidentemente por el interés que tiene, estamos hablando, la gente está escuchando posibilidades de trabajar, aunque sea en práctica, y correcto. Eso a la gente, por razones obvias, insisto, le atrae muchísimo. Yo supongo que vosotros como técnicos haréis una valoración de las personas, recibiréis currículum, etcétera, pero ¿cómo tiene que hacerlo un chico, una chica que en este momento nos esté escuchando y quiera acceder a ese tipo de posibilidades, aunque sea de becario, por llamarlo, que es una palabra muy conocida entre ellos, que se lleva mucho? ¿Qué tiene que hacer para poder conseguir acceder a ese tipo de empleo precario, pero empleo al fin y al cabo? Porque se trata, y esto hay que decirlo claramente, de un proyecto que persigue fundamentalmente dinamizar a la gente en el trabajo, que aprenda, que tenga un horario, que tenga algo que hacer y que forme parte de una empresa en el tiempo, creo que eran 2 meses, y por tanto, digamos que se consigue ligarlo a una obligación, a algo nuevo realmente, porque muchos, y lo sabemos desgraciadamente, han salido de los institutos y demás y se encuentran sin posibilidad de futuro laboral. Entonces cuéntanos qué tiene que hacer un chico, una chica, una persona, un hombre. Bueno, en principio sí que está destinado a personas jóvenes, pero vamos, no tienen por qué ser personas jóvenes, pueden ser de cualquier edad y de cualquier perfil. El requisito fundamental, bueno, estos programas son programas de inserción que tiene el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, cofinanciados con el Fondo Social de la Unión Europea. Estos programas están destinados a gente que esté desempleada y que esté buscando trabajo de forma activa. La manera de, digamos, de buscar trabajo de forma activa, que efectivamente se pueda llamar así, teniendo la tarjeta de demandante de empleo. Lo primero que hay que tener, como se dice en el argot, el cartón del paro. El cartón del paro, efectivamente, para que la gente pues ya lo sabemos, entienda, por ejemplo, porque ¿verdad? le dices tarjeta de demandante y a veces pues bueno, no terminan de entenderte. Efectivamente tienes que darte de alta en el SAE. Eres una persona que está buscando empleo. Para que haya constancia de que sí que es verdad que estás buscando empleo y que de alguna forma pues quieres que te ayude el SAE en encontrar trabajo. Yo siempre lo digo, que te puede ayudar mucho, poco o muy poco, pero seguro que algo te va a ayudar, más que nada seguro. Lo segundo, pues tienes que iniciar todo esto voluntariamente, un itinerario de inserción. Esto es a través de otro programa que tiene el SAE, digamos que es la puerta a los programas de inserción que Andalucía Orienta. Entonces pues hay que ser usuario de Andalucía Orienta, te tienen que asignar un técnico dentro de una unidad de orientación. Las unidades de Andalucía Orienta trabajan en red en toda Andalucía, entonces lo mismo da que en fin, que estés de alta aquí en Andújar, la unidad que hay en el ayuntamiento, pero también podría ser cualquier unidad que haya en Cádiz, por ejemplo. El caso es que estés de alta y que estés controlado, por llamarlo de dentro de la plataforma, claro, correcto, conste que eres demandante de empleo. Conforme avanza en ese itinerario, pues bueno, se te van abriendo distintos recursos tratando de llegar al objetivo profesional que te hayan marcado, que en este caso pues sería encontrar un empleo. Uno de los recursos que se abre es este programa EPE, Experiencias Profesionales para el Empleo. Hay que definir pues hasta 3 ocupaciones en las que te gustaría hacer una práctica para luego tratar de llegar a ese contrato, esa contratación en esa ocupación en concreto. Bueno, ahí quiero que pares un momentito porque ¿qué tipo de práctica podía ser? Por ejemplo, está claro que de soldador, ¿no? Porque le faltaría la experiencia, a no ser que aportara que te está cualificado para eso, ¿no? Pero si es un chico, una chica que, en fin, no ha tenido ligazón nunca con un empleo, ¿qué es lo que podría hacer? Es que en EPE, digamos que hay que diferenciar, son 2 partes. Nosotros como técnicos, como gestores del programa, digamos que tenemos que poner en contacto a las personas usuarias, desempleadas, que le gustaría llegar a una contratación, a una determinada ocupación,
con las empresas donde irían a hacer la práctica. Entonces, a las empresas, que son en principio con que nosotros hablamos dentro de este programa, ellos te definen un perfil, te definen una fecha de gente que podría hacer una práctica con ellos. Ellos no saben, en principio, quién va a hacer la práctica. Ellos te definen simplemente una fecha que les gustaría que hicieran la práctica para empezar, que suele ser, pues bueno, cuanto antes, aunque sí que es verdad que hay algunas empresas que sí que te dicen una fecha en la que sí, una fecha en la que no, que se puede atender mejor a la persona que vaya allí. Y luego un perfil, si tú necesitas o eres una empresa, por ejemplo, una carpintería, pues digamos que ellos te van definiendo un perfil, puede ser que tenga alguna formación previa o no, porque directamente vas allí. Luego como hay múltiples posibilidades de empresas, en algunas sí que hace falta alguna, más que una formación, por lo menos una actitud con C y una actitud con P, las dos, pues sí que te van a hacer falta a la hora de hacer la práctica. Eso en cuanto a la empresa. Y en cuanto al usuario, pues bueno, el usuario cuando habla con Andalucía Orienta, digamos que están buscando empleo. Y a la hora de buscar empleo, lo suyo es que, como te van preguntando en qué te gustaría trabajar, pues una frase que se usa mucho es: yo en lo que sea. Sí. Y es que lo que sea es muy difícil buscarlo. Cuando tú no sabes lo que estás buscando, es que eso no hay, es muy difícil encontrarlo. Entonces hay que definir algo en lo que te gustaría trabajar. Aunque sea soñando. Yo siempre pongo el ejemplo de astronauta, cirujano plástico. A mí me gustaría tal cosa. Lo que sea. El comercio, la carpintería, el mecánico, en fin. Efectivamente, porque muchas veces hay que pedir para que se te dé, porque si no... Y ya nosotros buscaremos una empresa en la que pueda hacer una práctica. Que es el otro gran trabajo de vuestro, de los técnicos de la Cámara, que es buscar a la empresa idónea para que recete a esa persona, a la otra persona, en este caso el demandante de empleo, para que se integre en la otra empresa y empiece a trabajar el tiempo que se haya previsto. Correcto. Y por cierto, cuando vosotros hacéis las cuentas, podéis decir que es un éxito, porque se queda bastante gente luego ya trabajando. Hay que hacer la cuenta obligatoriamente, porque además el que te concede la encomienda te pide en resultados, efectivamente. Nosotros esta ya es la 4ª edición del programa aquí en Andújar. Y estamos empezando, no sé cómo será o no será, pero por lo menos la posibilidad de que al entrar en la empresa te vea, y no es directamente dejar el currículum así en frío el papel, sino que por lo menos ven cómo respiras, cómo te manejas, si encaja o no encaja. Y además va de la mano también. A nivel personal, de alguna manera tienen un aval de la Cámara. Sí que lo tiene, sí, de alguna forma sí que entra de esa manera. Pues bueno, la posibilidad de contratación pues es más alta. Entonces, si incluso no hace falta que la contraten justo al terminar la práctica, pueden esperar unos meses según las circunstancias de la producción o no. Sí, un convenio. Pero bueno, a grandes rasgos, las últimas 3 ediciones, la inserción está entre el 35 y el 40% de la gente que ha hecho la práctica. Me parece fenomenal, ¿no? Entonces, pues bueno, no sería suficiente, pero porque tendríamos que llegar al 100%. Digo yo. Sí, pero como tal y como está el mercado de oferta de trabajo, la verdad es que casi un éxito. 35%, un 40% no está mal. Cuéntame qué tiene que hacer ahora la persona que esté interesada. ¿Qué tiene que irse a la Cámara? ¿Tiene que irse al vivero? ¿Dónde tiene que ir? Bueno, preguntar por qué. Los programas que nosotros llevamos en Cámara, si quiere información sobre los programas, donde tiene que acudir efectivamente a Cámara. Y a nosotros le diríamos a cada persona exactamente, dependiendo en qué fase de su búsqueda de empleo esté, pues cuáles son los pasos que le faltan o qué más tiene que hacer, o si ya está en disposición de entrar en cualquiera de estos programas. Por ejemplo, lo del paro, el currículum suyo, etcétera, ¿no? Los programas del SAE, desde luego los programas de inserción, lo primero que tienes que tener la tarjeta de demanda. Sí. Eso ya y por lo menos en regla, la gente tiene que tener un poco de cuidado, porque se sacan la tarjeta o por lo menos se dan de alta como demandantes, y como hay que renovar cada 3 meses, pues a lo mejor se lo ha olvidado. Tiene que ir a renovar, ellos se creen que están de alta y luego llegan, que sí, pero resulta que no. Pues entonces tenemos que empezar desde el principio otra vez. Buscar trabajo es un trabajo. También se dice así un poco en plan... Sí, pero eso sí. Pero es que es cierto, y probablemente el más duro y el más ingrato, que trabajo es un trabajo. Entonces, pues hay que estar ahí, y por lo menos las obligaciones que se tienen dentro de esa búsqueda de empleo, pues no dejarlas. Luego tiene que pedir cita en Andalucía Orienta, que eso lo podemos hacer nosotros también directamente, dependiendo de un primer diagnóstico que hagamos de esa persona,
pues ya le vas dando alguna indicación u otra donde si podía encajar en un programa, en otro, qué es lo que le va haciendo falta, alguna orientación por lo menos previa seguro. Si quieren información de estos programas, lo suyo es que vengan a hablar con nosotros. A la Cámara. Olga, nos tenemos que ir, pero es fundamental que me vuelvas a recordar lo del registro mercantil. También tiene que acudir a la Cámara o al vivero y simplemente decir que necesita los servicios de la Cámara para tramitar una documentación concreta ligada entre su empresa y el registro mercantil. Allí se pone, bueno, están a disposición los mismos impresos que en el registro mercantil y bueno, pues se deposita allí la documentación y tendrán que abonar las tasas que hay. Sí, las mismas tasas oficiales que tienen el tasa en Jaén más el servicio de la Cámara, que es el servicio que le presta la Cámara. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final del programa. Bueno, no es que creo que hemos llegado, hemos superado la media hora. Yo creo que el contenido ha sido muy interesante porque tanto la primera parte como la segunda os habéis manifestado de una manera muy profesional. Yo creo que la gente se ha enterado a la perfección y los dos vais a recibir seguro. Sobre todo, Olga, a partir del mes que viene, al final del mes que viene, y tú a partir de mañana ya tienes trabajo de gente que está intentando conseguir un empleo. Gracias a los dos, Javier, Olga, Javier, gracias por venir. Señoras y señores, la Cámara Informa volverá dentro de 15 días. Hasta entonces, saludos. La Cámara de Comercio e Industria de Andújar informa. Un programa de periodicidad quincenal que se emite los jueves a las 7 de la tarde en Radio Andújar. Su objetivo, informar a empresarios y comerciantes de las noticias y novedades que les puedan interesar, al tiempo que ir conociendo el entramado comercial de nuestra ciudad y a sus protagonistas. La Cámara de Comercio e Industria de Andújar informa.